Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto siempre estar con ustedes, trayendo algunos temas siempre importantes para apoyar un crecimiento empresarial, un crecimiento de México, perspectivas que realmente nos ayuden a mejorar nuestra visión, esta desinformación que nos persigue todo el tiempo. No solamente debemos estar informados de las dos cadenas de televisión, o sea, hay muchas fuentes fidedignas de información que todo ciudadano que se precie de amar a México y de querer vivir en paz y tranquilo en este país debe tomar. Es importante que tomemos también la iniciativa de hacer cosas, no esperar. Está bien que creamos y que tengamos fe, pero tenemos que actuar. Hoy, nuestro invitado, que es un gran amigo, un gran conocedor, alguien que ya ha estado en este canal, aportando muchísimas ideas y tiene un gran conocimiento desde la perspectiva política, desde la perspectiva económica, y es un amante de verdad de México. Yo tengo el privilegio de ser su amigo y de verdad me congratulo de tenerte, Fernando. Bienvenido otra vez. Siempre están abiertos los micrófonos para ti. Fernando Palma Gómez, una persona muy comprometida con la política, ha tenido una infinidad de puestos muy importantes. Puse en Facebook su currículum, que es impresionante. Y bueno, la idea es que este programa nos lleve a tener un diagnóstico de lo que es el periodo 2021 y qué va a pasar. O sea, una vez que tenemos los diagnósticos, el pronóstico es, por supuesto, algo que tiene que generarse para que la gente tengamos líneas de actuación, ¿no? Hacia dónde queremos ir, cómo queremos ir y qué esfuerzos podemos canalizar hacia esos objetivos. Pues bienvenido, Fernando, muchas gracias nuevamente. Es un gustazo, de verdad. Gracias por la invitación. Yo valoro mucho el esfuerzo que tú haces y esta empresa, porque si algo necesitamos es precisamente comunicación fidedigna, confiable y que nos lleve a algo positivo para nuestro país. Estamos muy contaminados con memes, distraídos con noticias tontas, de declaraciones sin sentido, desde el presidente de la República para abajo, argumentos sin solidez, que no construyen, con un discurso que provoca la lucha de clases, que no permite esa conciliación que nos ofrecieron, o reconciliación del país, cosas que solamente en una tiranía se ven, por lo menos ahorita incipiente. Ya tenemos un gobierno que nos dijo que iba a empezar a combatir la corrupción. Parece ser que lo está haciendo a medias y nada más donde le conviene sí, donde no le conviene no. Es algo que yo no entiendo. Mis respetos para el señor Gers Manero, creo que él está haciendo su trabajo, sin embargo no lo están dejando hacerlo muy bien. Hay violaciones al debido proceso por parte de algunos funcionarios que empañan esta lucha por lograr limpiar lo que es la corrupción, tanto a nivel privado como a nivel público. Yo les digo a mis amigos que no pensemos ahorita en todas las distracciones que nos provoca el presidente López Obrador. Todos estamos cayendo en una inercia y a lo mejor no nos damos cuenta de todos los días en las redes sociales es lo que dijo López Obrador, lo que no dijo López Obrador, lo que hizo mal, lo que según esto está haciendo más o menos bien. Y todo el día están mandando información en relación a este señor. Y chistes y memes y una Para gran mí, cantidad el señor de... ya no es importante, el señor ya es presidente. Ahí va a seguir. Según la tendencia que vemos, desgraciadamente, es que le va a ir muy mal. Y espero que no nos salpique a los ciudadanos. Esta falta de crecimiento económico, de alguna manera provocado por la desconfianza que provoca. No es porque los ciudadanos, los empresarios, los que pueden generar empleos, generar riqueza, no quieran
colabora con este país. Lo que pasa es que es una desconfianza. La democracia, en las democracias hay incertidumbre. Sí, totalmente. Si no, no sería democracia. Qué bueno. Pero no es lo mismo la incertidumbre que la falta de credibilidad. Entonces, la falta de apoyos. Parece ser que ya hay un esfuerzo, lo acabamos de ver, con la designación del señor Alfonso Romo, donde originalmente iba a ser el que iba a presidir este Consejo del Crecimiento Económico y el Desempleo. Bueno, aparentemente también no se le dio autoridad sobre quienes también tienen que ver en el gobierno con estas áreas que ayudan a que haya crecimiento económico y desempleo. Porque esa fue una buena señal el año pasado, que dijeron, bueno, pues este cuate entiende de negocios, entiende, pero no hizo, bueno, no se le vio, por lo menos, por lo menos no se vio su actuación. No, pero no porque él no quisiera, pero si él toma una decisión, un acuerdo con los empresarios, y de repente un secretario le dice, oiga, pues fíjese que yo, de acuerdo a mi opinión, ese acuerdo no vale, o no debe ser, pues lo tenían atado de manos. Ahora parece ser que se destraba, donde le dicen, ok, ahora usted va a coordinar el gabinete, ya cambia, porque él ya puede efectivamente intervenir en aquellas cosas que garanticen el crecimiento económico y que haya más empleo, sin que le pongan trabas el mismo gobierno. Okay. Entonces, ahí ya, para mí, creo que es un hombre bien intencionado, Poncho Romo. Hay cosas que él ha confesado que no está de acuerdo con las decisiones que se toman, pero él no es el presidente. Sin embargo, este nuevo anuncio pues nos permite algo de esperanza de que sí puede. O sea, ¿a ti esta posición de Poncho Romo te abre alguna posibilidad? Sí, obviamente. Si el señor puede incidir en cosas de la Secretaría de Economía, de Hacienda, de Agricultura, todo lo que tiene que ver con lo que facilite la creación de empleo y generación de riqueza, si ya tiene esa, espero yo que efectivamente los responsables de las diferentes instancias del gobierno pues le permitan que se concreten esos acuerdos que va a hacer él, tanto con la empresa privada como con los sindicatos, como todo lo que genera riqueza y todo lo que puede generar empleo también. Empleos, porque había una estadística de los empleos que se habían generado en los sexenios anteriores y eran con un ingreso mayor, o sea, generar empleos de menos de 5,000 pesos, pues no te va a sacar, o sea, en números como del INEGI, tantos empleos, tantos del IMSS, tanto de informal, pero no te va a llevar a un crecimiento, o sea, porque no detonas un mercado interno. Bueno, yo me voy un poco más allá. Todo esto creo que puede ayudar a construir, a generar cierta confianza. Y eso es bueno, ¿no? O sea, eso es algo que, qué bueno que lo puedes transmitir. Eso es bueno porque de otra manera no se puede, pero necesita la otra parte. Si hay una buena intención y recta intención de parte con este esfuerzo de generar confianza, de realmente cumplir las promesas o los convenios que se hagan con los que pueden generar riqueza y empleo, debe de ir acorde también el discurso del presidente. Si el presidente sigue insultando, sigue criticando, sigue sobajando, ¿verdad?, a quien no está de acuerdo con él, totalmente, en lugar de decir, ok, lo escucho, pero no estoy de acuerdo, pero en lugar de agredir, él tiene que ir modificando su discurso, en serio. Y el problema es que él está en permanente campaña. Como el discurso que él le funcionó para ganar las elecciones le sigue funcionando, porque lo siguen apoyando los que incondicionalmente, así haga tarugadas, lo apoyan, ¿no? Sí, entonces, su capital social, político. Él sigue con su discurso. Él sigue con y va a seguir en campaña hasta que termine. Y hasta que termine, porque va a terminar, y va a terminar mal. No va a funcionar. Por otro lado, tenemos un Congreso, ¿verdad?, que algunos de ellos
andan por la libre haciendo propuestas totalmente absurdas, ¿no? Estoy hablando de los de Morena, ¿verdad? Que van contra inclusive la forma de pensar de las familias mexicanas en general. Entonces, están haciendo cosas de oficio, andan de oficiosos, ¿no? Y están provocando temor en la misma sociedad. Entonces, bueno, obviamente esto los va a desgastar, como ha venido desgastándose de acuerdo a la proyección de las encuestas que han habido. Va a ir bajando porque el gobierno desgasta. Y si además tienes gente oficiosa, ¿verdad?, inepta, o que tiene algún interés personal, pues con mayor razón se van a desgastar. Esto está pasando además en todos los congresos estatales. Y en los donde Morena tiene diputados, y también en las alcaldías donde gobierna Morena. Okay. Entonces, no en todas, pero en muchas sí. Porque Morena, acuérdate que no existía como partido, de repente trajeron de todos lados personas, ¿no?, para poder tener candidatos, y la inercia les favoreció, por eso ganaron. Claro. Ahora, muchos van a querer reelegirse el año que entra, al tiempo. Yo no creo que se reelijan muchos de ellos. Yo creo que Morena hoy como está, no existe, o sea, está una pugna interna. Bueno. Y bueno, existe porque está finalmente... Qué bueno, ¿no? Sí. Por eso dice, qué bueno que se hagan garras. ¿Por qué? Pues porque nos van a dar oportunidad a otras alternativas, ¿verdad? Entonces que nos ayuden con eso, no hay problema. ¿Por qué? Porque no están pensando en México. Están pensando en que, ahora yo llego al poder, ahora me voy a subir con la cuchara grande. Y peor tantito, si no tiene una doctrina, si no hay un proyecto. Ese es el problema, ese es el problema. No existe. Lo que tú dices, de repente se juntaron, ¿quién quiere subirse? Y se subieron de dulce de chile de manteca, desbandada del PRD, del PRI, de muchos, y finalmente conformaron un partido con una representación y muy importante, que es el presidente. Pero ¿no te parece a ti que inclusive hoy Morena le pesa al presidente? Sí, está muy separado. Lo dijo el otro día alguien que entrevistaron, dijo, Morena está separando al presidente. El comentario de Muñoz Ledo, que dijo que Morena le dolía el alma, no sé qué. Están abriendo, ellos crearon de alguna forma hace muchos años el PRD con Eberto Castillo, eran otras condiciones, pero generaron un partido muy poderoso. Bueno, un partido porque era una decisión del PRI, que supuestamente querían democracia. Lo que pasa es que, mira, acuérdate cuando era predominante el PRI en el país, tenía una plataforma, ¿verdad?, sólida en principio, pero se empezaron a querer subir muchos. Y hubo un momento que no aguantaba la plataforma del PRI a tantos. ¿No? Entonces ya no había espacios para aquellos que querían un lugar. Se cerraron. Y era un club, Entonces, ya no había nuevos, eran los mismos. Y no podían subir. ¿Qué pasó? Que se fue debilitando. Entonces llegó un momento en que dijeron, pues con permiso, yo quiero participar. ¿Sabes qué? Pues nosotros mandamos. Bueno, pues ahí nos vemos. Entonces sale todo este esfuerzo, la corriente democrática del PRI, con Cuauhtémoc Cárdenas y otros, y el mismo López Obrador, ¿verdad?, y empiezan a tener otras alternativas. Bueno, y la gente lo vio bien porque dijo, bueno, el PRI ya está rompiendo, se está resquebrajando el PRI. Y por otro lado el PAN empezó a agarrar más fuerza, porque era la alternativa. Muy estructurada, bien organizada. La alternativa de la gente con decente, ideales con y un proyecto. ¿verdad?, de la mayoría de la gente bien intencionada, gente con punto honor, gente que quería construir este país, ¿no?, y con algunas excepciones que se colaron por ahí, pero la regla en el PAN era la gente decente. Es todavía en muchos lugares y en la mayoría gente que quiere a México y que lucha por el país. Y en otros partidos era al revés. Hay gente buena que son la excepción. Bueno, entonces, ahorita yo veo un país donde me preocupa la inercia, primero, estoy hablando en general de la sociedad, los que están a favor, insultando y peleándose con los que están en contra. Y los que están a favor de él, lo apoyan incondicionalmente, así haga todas las pifias que tiene todos los días. Uh-huh.
esto de las rifas, son cosas absurdas que, digo, desde que empezó a decir que siendo él electo se acabaría la corrupción, o sea, digo, así se vendió. ¿Sí? Lo malo es que hubo quien le creyó. Sí, bueno, O sea, era una falacia lo que estaba diciendo. Era imposible, pero la gente se cree, se tragan, decía mi papá, ruedas de molino. Bueno, no, pero también había un porqué. ¿Por qué? Porque había mucha gente con problemas económicos, porque nacieron así, o porque las circunstancias las llevó así, porque eran clase media, empezaron a ser clase media baja, y clase media baja, clase baja. Empezó a crecer el problema, y empezaron a ver políticos corruptos. ¿Verdad? Este sexenio del PRI pasado, yo nunca había visto tanto cinismo, tanta falta de llenadez. Imagínate, 6,000 millones de pesos los Duarte, o 12,000 bancos, naves, era un descaro. Sí, 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 o sea, totalmente. Entonces, ¿qué dijo López Obrador? Por culpa de esos ustedes están así en su condición. Sí, bueno, sí, gracias a esa situación. Y luego también le echaba la culpa fue fácil a los generadores de riqueza, que efectivamente muchos de ellos no pagaban impuestos, dándole vuelta a la ley, ¿sí? Y no eran solidarios. Y cada vez menos el dinero, más dinero en menos gente, claro, en menos empresas. Más concentración. 300 empresas del país manejan el 80% de la economía del país. Pero la generación de empleo la dan la micro y mediana empresa. Sí, que es lo que, sí, la mayoría. La bueno, pero también en un momento dado había muchas canonjías, había muchas cosas. Entonces ese discurso lo retoma el señor López Obrador y le funciona. Le funciona. Como a Trump, que le funciona su discurso. Claro. Le pegó y la gente se lo compró. Aquí igual, con la diferencia de que aquel le apostó a la economía. Y están creciendo, y hay empleo, hay pleno empleo, o sea, como nunca, ¿eh? Y le funciona, y le está funcionando. Y aquí no. Aquí el temor es de que el que estaba amolado va a estar más amolado, económicamente hablando, que tenga problemas económicos, va a tener más, que no le va a poder cumplir lo que ofreció de lo que quería regalar. Si bien es cierto que el gobierno, su principal función es la seguridad, y el crear las condiciones para que el ciudadano se pueda desarrollar moral, familiar, económicamente, etcétera, etcétera. Esa es la función del gobierno. Creo que por más buena intención que sienta dentro de su ser López Obrador, le está saliendo mal. Está saliendo mal. Sí, la idea la tiene, la aplicación, no hay un proyecto. O sea, tú comentabas hace rato, no hay proyecto. Hay una falta de gobierno, de dirección. Es de izquierda, y tampoco es de derecha. O sea, el señor, digo, y no porque tenga que ser una u otra, pero ni siquiera esclarece cuál es su intención. Mira, yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron en Azteca, donde él le platica al entrevistador. Dice, la izquierda no entiende que no debe ser tan radical. Ojo, ¿no? Cuando estaba en campaña, ¿no? Sí, él claro. Criticando la izquierda en esa, nada más que a veces no lo tomamos, nos vamos por otras cosas. Pero si tomas eso, dices, bueno, entonces realmente este cuate a lo mejor sí ha sido influenciado por gente como Poncho Romo para decirle que debe haber una economía social del mercado con responsabilidad social. Que es lo que funciona. Que eso es totalmente. A él le llama liberal, él le llama neoliberal, cosa que no tiene que ver nada, es un término que no se relaciona con eso. Economía social de mercado con responsabilidad social es la línea que ha logrado el éxito en muchos países. Exacto. Que estén en mejor posición, en mejor condición. Entonces, él parece ser que no entiende eso. O sea, nos da la imagen, la impresión. No es problema, el problema es que yo lo veo como alguien totalmente incongruente, que se saca cosas de la manga y que lo único que hace es distraer. Y el problema es que si no distrae. No, y además son temas de conversación. Pero está en nosotros el problema. Sí, son temas de conversación. Se puede pasar toda una semana hablando del boletito, del cachito, del avión.
Pero ese es asunto de él. El problema es que nosotros seguimos presos, reos de esa situación. Entonces yo le digo a mis amigos, ya bórrenlo. Sí. Ahora nuestra intención debe de ser rescatar el Congreso. Rescatar el Congreso con gente capaz, que quiera realmente a México y que tenga la voluntad de hacerlo y la responsabilidad. ¿Cuál es la tarea? Buscar a los mejores hombres y mujeres para que compitan en el año 2021. Okay, bueno, eso suena padre. Mira, algo que platicábamos, ¿cómo generamos una cultura política? Yo de repente escucho gente que dice, no, yo de política no. Oye, vivimos en un país político, no puede ser apolítico. No, el hombre, decía Aristóteles, es un animal político. Porque si tú dices, una cosa es yo no voy, vas al otro, o sea, tomar una decisión de no es sí, es apoyar a los otros. Algo que comentó López Obrador hace poco, no me acuerdo palabras textuales, pero como que él, lo que le importa son aquellos que votaron por él. Oye, si tú no votaste por él, de todos modos eres un mexicano y yo como presidente tienes que gobernar. Ahora somos 130 millones, ¿no? Y los 130 millones, inclusive niños, deben de tener una cultura política. ¿Cómo? Porque si no, todo esto se queda en palabras, si no hay esta esencia. Javier, acabas de dar con la falta de cultura política. ¿Por qué? Porque no hay interés. Cada quien está en su rutina. Es muy cómodo, le decía yo a unos amigos, no es lo mismo tener que decir algo que tener algo que decir. Exacto. Y es condición humana el que yo me veo contigo y yo siento la necesidad de decirte algo que a lo mejor tú no conoces. Entonces ya satisfice mi situación porque ya dije algo que el otro no sabía. Ya hice mi día. Ya aportaste algo, ¿sí? Muchas veces aunque sea mentira, ¿no? Ah, bueno, sí. Es que dicen... Cuando alguien me dice, dicen, a mí no me digas. Sin no fuente, de muy buena fuente, ¿no? Si además no sabes quién, cuándo, dónde, cómo y por qué, no me lo digas. O sea, claro. Pero es una plática vacía. El chisme caliente. No sirve. Entonces, es una condición humana. Entonces, ok. En este caso, nos estamos viendo afectados, estamos sintiendo que no hay dinero en las calles, que si hay problemas económicos, que hay una recesión, hasta en nuestra cabeza decimos, oye, esto va para mal, esto va mal encaminado, mal causado. ¿Ves un esfuerzo más o menos positivo el hecho de que Poncho Romo sea coordinador de gabinetes? ¿Lo ves? Ni lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en la rutina, en la inercia del avión y del aeropuerto y seguimos igual, ¿no? Y nos reímos mucho, nos debería dar vergüenza el tener que estar manejando eso por un señor que provoca eso. Entonces, somos reos y estamos manipulados por el señor, es más, ni siquiera conscientemente de parte de él, porque no tiene la capacidad, ya nos dimos cuenta, para tenernos presos. Pero es una patología social que nos ha llevado a la misma inercia y todos nosotros somos corresponsables. Yo les digo, ya no me pongan memes ya me voy a salir de los grupos. Deja de mandar chistes, sí, igual yo no los veo. Se distrae la gente para trabajar bien, para pensar en positivo, para pensar en la familia, y donde vas, el tema es las estupideces o las pifias de López Obrador. Pero mira, eso es lo de todos los días, lo que vemos. No, pero digo, vamos cambiando la pila. ¿Cómo la vamos a cambiar? Mira, parte de tu expertise, todo lo que has hecho, todo lo que has participado, que realmente es algo muy importante, ¿cómo podemos realmente generar? Mira, si esperamos buscar un equilibrio en este país y crecimiento, no solamente, o sea, trascender de un sexenio, o sea, nosotros trabajábamos por sexenios, o sea, trascender, no pensar en México 2021, sino 2050, ¿no? Sí, pues en la próxima generación, no en la próxima elección. Sí, bueno, pensar en un México privilegiado, somos la 14ª economía del mundo, en donde nos merecemos una visión, estratégicamente estamos situados en una geografía privilegiada. Además, tenemos todo, ¿ok? Bueno, todo. Pero ¿qué pasa? A ver, lo principal es el ser humano, por eso en el Partido Acción Nacional, su objetivo es la persona humana. Es antropocéntrico el partido. Y dice, okay. Nuestra función
y nuestro objetivo es el ser humano, para que crezca lo mejor posible como humano y en su entorno. Ok, esa es la doctrina, hermano. Acá no hay doctrina, en el gobierno no hay doctrina. Digo, hay de rojo, como dices tú, de rojo, de verde y de dulce, o sea, no hay doctrina. Y por consiguiente no hay ni siquiera un camino a seguir. La cuarta transformación es una frase vaga, vana. Claro, hace alusión a lo que sucedió antes. Y si te acuerdas, en el pasado, fueron, por ejemplo, la revolución. Tenemos de héroes a puro traidor. Los héroes de la revolución eran puros traidores. Se mataron entre ellos y son nuestros héroes. Digo, desgraciadamente tenemos ese problema en la historia del país. Claro. Así de fácil. Entonces, y fue una guerra civil más que una revolución. Yo les pido, cuando pongan un mensaje en las redes o cuando platiquemos, vamos a decir cosas, ¿sí?, que sabemos y nos conste, pero vamos hablando en positivo. Yo desde que entré a la política me fijé la meta de nunca decir un discurso en negativo. Siempre en positivo. Por ejemplo, me acuerdo de esa época, estaba López Portillo de presidente. Venían amigos de México, de aquí en México, porque yo vivía en Ciudad Juárez, a platicarnos lo que estaba pasando. Principalmente Francisco Barrio, que era presidente de Coparmex en Juárez, se venía a las juntas mensuales y nos decía, nos está llevando el tren con López Portillo, que vamos a administrar la abundancia. En sus últimos 3 años, vamos a administrar la abundancia con el petróleo. Era un fracaso. Además, frívolo, todo. Y entonces les decía yo, oigan, hay que darle un reconocimiento a López Portillo. De oro, así una cosa de oro, así. Un calendario azteca, algo muy edificativo. ¿Por qué? Dice, porque don Manuel Gómez Morín decía, cuando crea el PAN, que había que mover las almas para construir este país, que iba a ser una escuela de ciudadanía el PAN. Y pues no lo logró. Sí, lo estaba moviendo, claro. Todavía no lo logra. Pero este señor, López Portillo, con todas sus pifias y sus tonterías, se está moviendo las almas, pero en contra de él, ¿no? Había unidad, pero en su contra. Sí. Esto está haciendo López Obrador. Por lo menos ese porcentaje que no votó por él, más muchos que votaron por él, más otros que no votaron, desgraciadamente, pues van a acabar. Esos que no votaron, no le entendieron, o ¿por qué crees que no hayan votado? Esta cultura política, mira, hay gente que dice, yo no estoy de acuerdo y no voto. Precisamente, si no estás de acuerdo, vota en contra, pero vota. Ejerce tu derecho. Yo me acabo de subir en un Uber, y gracias a que esté descompuesto mi carro, me subí en un Uber y descubrí el Uber. Y te voy a decir, ¿por qué descubrí el Uber? Porque, oye, vas con un chofer, sí, no desgastas tu carro, no, hay donde estacionar, no tienes que leyendo, no tienes que pagar estacionamiento, no tienes que exponerte a que choquen tu carro, menos mantenimiento. Es una chulada. Sí. Y es el futuro, ¿eh? Sí, no. Futuro, ¿eh? El futuro y ya no te sientes mal de ir tú solo en el carro manejando, ¿verdad? Cuando los centennial y millennial ya no les importa manejar, ¿eh? Bueno, yendo en el carro, en este Uber, digo, señor, oiga, ¿y usted votó? ¿Por quién votó? No, mi hijo, fíjese que no voté, porque yo andaba fuera de la ciudad. Bueno, dije, pero en cualquier parte se pudo haber votado por el presidente. La verdad es que no. Pues no, estaba yo muy a gusto en la playa, dice. Y pues no fui ni a la casilla que podía votar. No me interesó. ¿Por qué no le interesa? Pues porque él estaba muy a gusto con su modo de vida. Y pues sin problema. Y ahora me dice, oiga, pero yo sí voy a ir a votar. Ahora sí. Ahora, sí, oye, ahora después del niño hogar. No, pero dijo, eso es lo que quiero. Le dije, dedíquese a promover el voto en el carro. Yo no sé con quién simpatice usted, le dice, pero promueva. Entonces ya le expliqué cómo piensa el PAN, el PRI, esto que está sucediendo. Me dijo, obviamente con Morena, ¿no? Dijo, oye, ¿no? Y la gente que no te contacta a ti en el Uber, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo podemos de verdad allegarnos a información orientada a la cultura política, por un lado,
y otro, no necesariamente tiene que votar por el PAN pero tiene que ser una conciencia ciudadana, No, una mira, conciencia de creación de un país. yo no soy ni antipriista, ni antiperredista, ni antimorenista, ni anti verde ecologista. Yo no soy anti esos, soy propanista. Sí, Porque coincido con los principios de doctrina. yo sé que eres además. Coincido con los principios de doctrina y yo creo que mi existencia, por un lado, es para servir. ¿Y cómo sirvo? Promoviendo mis valores. Mis valores, pues, de acuerdo a la jerarquía de valores que yo tengo, ¿verdad? Yo debo ser promotor con mi familia, con mis amigos, con mi trabajo, de esos valores. Si en la cuestión política coincido con los principios de doctrina del PAN, pues los promuevo también. Y no pasa nada, porque además no son propiedad del PAN. No, son universales. De la doctrina universal. Totalmente. Que saca el PAN de las familias mexicanas. La solidaridad, la subsidiariedad, que es enseñar a pescar, no regalar el pescado, el ser solidarios, el respeto a la eminente dignidad de la persona humana. Con todo eso se logra el bien común también. Claro. ¿Qué es el bien común? Todos aquellos factores morales que mejoren la calidad de vida de la gente. Para que la gente mejore. Entonces, pues, nadie está peleado con eso. No. Entonces, Es hay algo. que ser promotores de eso, pero no me gusta y no me interesa, ¿verdad? Estar todos los días escuchando chistes tontos, ni tampoco declaraciones tontas. Y además que te suben a una inercia, ¿verdad? Donde, por un lado, dices, cada vez te molestas más, porque dices, no vamos a salir de esto, y estás distraído en eso para decirle a los demás algo que no saben decir. Es un chiste que me cae llegar, que más me llegan por 20 chats, Sí, ¿no? el mismo Sí. chiste, claro. Y que a muchos de los que opinan no nada más critican a los otros, sino que critican todo lo demás, en negativo. Entonces yo prefiero en positivo decir, oigan, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para construir este país desde ahorita? O sea, lo que nos toca a cada quien. Sí, la perspectiva, ¿qué nos toca? Este diagnóstico, bueno, pues tenemos muy poco tiempo para hacerlo, pero ¿qué podemos esperar, Fernando? ¿Por qué poco tiempo? Digo, ahorita en nuestro programa para poder... Pero no, tenemos pues es todo que si tú 2020 y 20 si parte del Si 2021. tú te levantas, como dicen ahí que salen también eso, tiendes tu cama, que ese es un principio muy interesante. Sí, es muy interesante. Tú tienes tu cama, órale, empieza a tratar de ser ordenado en tu vida, y empieza por ahí. Le das gracias a Dios si es que eres creyente o no, y sales, ¿no? Y en positivo piensas, ¿qué puedo hacer el día de hoy para construir en mi ámbito? Hay un amigo que en el chat que tenemos dijo, yo soy maestro de la universidad, yo trato de imbuir a mis alumnos, ¿verdad? Conciencia de ser buenos ciudadanos. Esa es tu chamba, órale, esa es tu tarea, está bien. Vete por ahí. Si no pelearte, al contrario. Vete por ahí. Qué bueno hacer que una conciencia. Ese es tu nicho. ¿Sí? Porque no eres, pero a lo mejor tú, aunque tengas 70 años, serías un extraordinario diputado en la Asamblea, un extraordinario delegado, o si no en esos puestos, concejal, un partidista, un activista, dando, por ejemplo, eso que haces en la universidad, haciéndolo en el interior de un partido, en tus ratos libres. Claro. Puedes aportar. No, si no, yo ya di. Como dicen, ¿no? No, pues no. Ya torcí el rabo. Como decía alguien, oye, tú sigues en la política hasta que me muera. Pero no ocupas ningún puesto de elección hasta ahorita, ¿no? Los ocupas, pues ya no. ¿Y qué? Pues ahí están las nuevas generaciones. Y si me dicen, oye, vamos a campechanear, vamos a poner experiencia con juventud, le entro. Claro, por supuesto. ¿Por qué no? Pues yo igual. Pero aportar, ¿qué estamos haciendo ahorita? Estamos tratando de reunirnos con personajes que tienen diagnóstico, que son conocedores, tanto políticos como económicos, para que nos orienten y nos ubiquen, ¿no? Y conocer un poco más la realidad y en qué podemos ayudar. Entonces, ese es un esfuerzo. Si cada uno de los que ven este programa digan, oye, yo quiero participar de eso, que nos avisen, quiero participar.
¿En qué se va a Totalmente. convertir? En un promotor de valores, de principios, en positivo, estando consciente de los errores que comete el gobierno, claro, claro, pero acuérdate que también se gobierna de la oposición. Yo lo platicaba con Totalmente. Marco Cortés, acuérdate que se gobierna por la oposición, entonces tú mete iniciativas, y grita, y habla, y debate, y gana el debate, en cosas que construyan el país, y critica lo que destruya. Entonces, esa es la chamba de ellos, ¿no? Pero, mira, estábamos viendo ahorita, me llega una información, una encuesta a nivel nacional, los gobiernos mejor evaluados en el país son los del PAN, los peor evaluados son los de Morena. Sí, eso oí una... Los alcaldes, los mejor evaluados, La semana pasada oí esa los del información. PAN. ¿Sí? Es más, se cuela ahí uno del PRI, por ejemplo, la de Sonora se cuela como gobernador. Bueno, y de repente, los peor evaluados, Morena. Entonces, ¿qué pasa? Pues por lo mismo. Pues parecen papalotes sin cola o gallinas sin cabeza. ¿Ya? Porque no hubo una inducción donde alguien los capacitó para saber qué es lo que tienes que, con lo que te vas a encontrar como diputado, como senador o como alcalde. Y por ejemplo, hoy, el próximo año es donde, este año tenemos cuántos, este año hay Mira, este año cambio, aquí lo ¿no? anoté. En Coahuila se eligen a 25 diputados locales, 16 de mayoría y 9 de representación Ok. proporcional. En Coahuila. Y en Hidalgo, 84 ayuntamientos. Ok, increíble, Este ¿no? año. Que tengan tantos. Bueno, no está muy chiquito, geográficamente hablando. Pero el año que entra van a ser 3.200 puestos de elección popular. O sea, en el 2021. El ¿3,000 qué? Del 21. ¿3,000 qué? 200. 3,200. 13 gubernaturas. Es la elección más grande que ha habido porque hay Claro, concurrencia en la coinciden, elección. claro. Se acomodó todo, ¿no? 13 gobernaturas. Bueno, ayuntamientos va a haber en 29 estados. Nada más en 2 no va a haber. Wow. ¿No? Y además muchos que se pueden reelegir. Ok. Ayuntamientos por primera vez, ¿no? Nada más en Durango no va a haber elecciones. Porque está diferente, todavía no hay concurrencia. Entonces, imagínate, necesitamos 3.200 ciudadanos, hombres y mujeres, Capaces, capaces de con construir. convicción. ¿Qué necesitan ser? Competitivos, capacitados, por lo menos que vayan y pregunten de qué se trata, ¿no? Digo, y los que ya están, hay muchos militantes partidistas que van a participar, o muchos que se van a reelegir, buscarán la reelección. Pero, por ejemplo, el PAN tiene ahorita ya un curso, tú ya lo viste, para capacitar a todos los que aspiren, es voluntario, a todos los que aspiren a ser candidatos o a coordinar campañas o simplemente a conocer, ¿verdad? Conocer el movimiento político. No, el claro. pensamiento del PAN y qué pide el PAN de sus gobernantes, ¿no? Y cuáles son sus derechos y obligaciones, ¿no? Pero es una pasada, una manita de cultura política que traemos en la suela de los zapatos. Tengo amigos profesionistas o grandes empresarios que le dices, ¿cuántos diputados federales hay? Y empiezan a patinar. Ni siquiera No tienen ni saben. idea. Claro. No. ¿Cuántos de mayoría relativa, cuántos de representación proporcional? Pues no. Bueno, ¿a qué se le llama de mayoría relativa? ¿Y a qué se le llama de representación proporcional? ¿Cómo se eligen los de mayoría relativa y cómo se eligen los de representación proporcional? No saben. ¿Cuáles son las funciones de un diputado, por ejemplo? Son 3. 3. Legislar, fiscalizar y la representación política. ¿A cuánta gente representa, a quién representa el diputado federal? Dicen, no, pues a los que lo eligieron y nada más, ¿no? Resulta que un diputado federal representa a todos los ciudadanos del país en el Congreso, a todos, 220 millones, un diputado representa. Ok, bueno, pues esos son... Bueno. Y luego fiscaliza y uno dice, no, es que, pues a mí fiscalizar no, pues no, espérame, fiscalizar no es nada más pesos centavos, sino ver que se cumpla con los proyectos que el gobierno ofreció, punto, el plan de gobierno, todo eso. Y la representación política, pues es eso precisamente, ¿no? Bueno. Luego, ¿cuántas comisiones hay de políticas, a ver, en el Congreso? ¿Cuántas ordinarias, cuántas extraordinarias? No, pues no sé. O sea,
como cultura general, eso debería de ser. Nada más. De verdad que tengas un esquema de cómo se eligen a los gobernantes y cuáles son sus derechos y obligaciones. Claro, para ¿Y poder exigirles. ¿Qué les puedes exigir o qué puedes esperar de ellos? ¿No? Claro. O sea, ahora, no existe. ¿tú crees que si en un momento dado la gente, el ciudadano común y corriente, tuviera esa información y evidentemente los diputados y senadores tuvieran una mayor preparación y una mayor convicción pro México, las cosas mejorarían? Es educación. O sea, El problema ¿tú le apostarías a eso el problema del país como una es solución? Es parte de la educación. O sea, una parte, ya traemos una bronca social de esa división que tú comentaste, traemos una bronca económica que es evidente, amigos míos con empresas no están vendiendo nada, están a punto de cerrar, tenemos una bronca de salud, que son otra de las responsabilidades del gobierno, que gracias a Dios no ha habido un muertito de los niños con cáncer, porque entonces esto se va a volver caótico. Y si lo ha habido, no sabemos, no nos van a decir. No sabemos, pero finalmente ese punto, ¿cómo podemos de verdad, Fernando? Son cosas que conocemos que son inmediatas de ahorita, ¿no? Pero tenemos un año que se ha ido construyendo, o más bien, o destruyendo, una realidad que vivíamos antes, a pesar de la corrupción, que, sí. Que nunca se explica ni se justifica. Pero a pesar de eso, ahí la llevábamos. Y de repente, resulta que vamos dando bandazos, está dando bandazos este señor. No hemos oído nada de agricultura, ganadería, pero hay una broncota ahí con varios servicios que da la Secretaría de Agricultura. Pues las semillas llegaron tarde, toda la parte de los fertilizantes llegaron tarde. El problema de fertilizantes es una crisis. Mucha gente ni le entiende, pero los que tenemos cierto conocimiento. El problema del agua en la presa de la Boquilla en Chihuahua. Pues sí. Que es una crisis que puede ser a nivel nacional. Ya, como dicen allá en mi tierra, ya le cantaron un tiro al presidente. Y él dijo, no se atreva porque entonces sí le entramos. Claro. No, y en Sonora la contaminación de los ríos. Manda a la Guardia Civil, a detener a los campesinos, a los agricultores. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay una cuota y un convenio de aguas con Estados Unidos desde 1930 por allá, donde por un lado allá el río Colorado tiene que soltar, porque viene el afluente hacia México, tiene que dar agua para los riegos allá de Mexicali, por allá, Sonora, ¿no? y Baja California. Y acá abajo, le sueltan de las aguas de las presas acá al río Bravo, por allá abajo, ¿no? Para las siembras en Texas. Hay convenio para repartirse el agua equitativamente. Sí. Sabemos que no puede ser tan equitativo con los americanos, pero acá con las presas mexicanas, pues primero abasteces a los tuyos. Pues digo, si no, ¿cómo? Y luego del sobrante que siempre hay, o cuando haya, porque a veces hay sequías, pues se lo pasas. Pero ahora querían más. ¿Qué hizo con agua? No sé qué presión haber sido de Estados Unidos, no sabemos. Pero el caso, lo que sí es, tú puedes ver en los medios, una declaración de guerra, si no se respeta el agua para los o sea, nuestra perspectiva para el 2021, el 2020-2021 se ve como... Mira, la inseguridad nos está avasallando. No hay tampoco una estrategia. Yo Alfonso Durazo, que lo conozco, lo conozco bien, no le conozco ni siquiera acercamiento en el pasado en cosas de seguridad. O sea, es un neófito en seguridad y pide que se lo pongan. Y dijo, es que ya voy a aprender. No estamos para contratar gente que empiece a aprender. No, por ejemplo, creo menos que en ese rubro. Es una irresponsabilidad. Gers Manero era alguien que sabía, ¿no? O sabe. No, pero una cosa es Gers Manero, sí, bueno, ya. Que es en mis respetos, porque eso no está haciendo su chamba, hasta donde le están permitiendo. Le están batiendo las cosas al no respetar el debido proceso. Por ejemplo, este señor, Nieto, que publicita que va a perseguir a fulano, ¿verdad? Pues eso no se debe hacer.
porque eso rompe contra los entorpece derechos todo lo que vayas a hacer. La justicia no trabaja así, ¿no? La presunción de inocencia se rompe con eso, ¿no? Entonces él no debe de abrir la boca ni de andar haciéndose publicidad de que ya voy a agarrar a tantos. Sí, Germán Manero llega y dice ya. Porque no han agarrado a nadie. Sí, no, ¿no? Además, ya recuperé 2,000 millones, dice Germán Manero. ¡Pum! Y se los entregó en la mañana. Ok. Bueno, para mí ese señor debemos de apoyarlo. claro. Aunque sea del gobierno de López señor, porque no es del gobierno, ya es una entidad independiente. Es un fiscal independiente. Aunque digan que es un amigo, no, que lo puso, no. El señor sí sabe ser independiente y sabe hacer su chamba y es gente decente. Fíjate, Entonces hay que apoyarlo. Algo de lo que tú estás diciendo, nosotros como mexicanos también hay que apoyar a un gobierno y educándolo, exigiéndole, Bueno, fíjate orientándolo. Bien, fíjate bien. El gobierno, ¿quién integra el gobierno? Bueno, pues los tres poderes, ¿no? Sí. Y ahora hay, aparte de los tres poderes, está la fiscalía Además. y entidades independientes, como el INE y todas esas cosas, ¿no? Que hay que respetar. Sí, sí. Bueno, todo eso es gobierno. Las instituciones Todo que eso es ayudan gobierno. a gobernar, Entonces, a la a veces gobernanza. decimos, es que el gobierno, a ver, un momentito. Una cosa es el Poder Judicial, que para mí es de los más corruptos que hay. Para mí es gravísimo lo que pasa en los juzgados civiles y penales abajo. Aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, estás rodeado de tíos, primos, hermanos, todos jueces, secretarios, ayudantes, todos esos, son mafias. Son mafias que están tratando ahorita de limpiar, según estamos viendo. Inclusive en la Judicatura Federal también encontraron muchas cosas así y ahora los magistrados están tratando de corregir eso. Bueno, Y se ha limpiado mucho bueno. la judicatura, ¿eh? O sea, me consta, pero sí ha sido... La Fiscalía Federal, esa es otra cosa también. Puede meter a cárcel hasta el presidente. Obvio, Ah, digo, bueno, pues bueno, ves lo que pero acaban antes de no. hacer del impeachment en Estados Unidos. Ok. Pero ya tenemos esa figura. Pues hay No, que hay que ayudar utilizar. a que se solidice. Y mira, y hay que apoyar este país, Fernando. Como siempre, el tiempo, te decía, se nos va. Estamos ya ahora sí que cerrando el programa. Tus comentarios siempre son muy valiosos, muy proactivos. Creo que como corolario sería, dediquémonos a hacer bien lo que sabemos hacer. Mira, vámonos volteando la pila y hablar en positivo. Exacto. Y vamos viendo qué podemos hacer. Alleguémonos a Y cultura. vamos, que no dejemos que nos inunden, ni también ser parte de la inercia de estar contestando, ni siquiera al observador, sino contestándole a nuestros interlocutores, ¿verdad? Y también dándole las cosas de negativas. Escuchando gente docta, gente que sabe, leyéndonos, informándonos. Ahí, por ejemplo, ahorita con tu correo, a lo mejor tener información de qué está haciendo el PAN, por ejemplo, lo que tú decías, esta generación de una cultura que no es para que votes por el PAN, es para que tengas una cultura ciudadana, Que ya estés consciente política. de que dónde cabes tú también. Sí, y que como ciudadano tenemos prácticamente puros derechos y creo que una obligación es pagar impuestos y ir a votar, ¿no? O sea, entonces... A mí me preocupa la visión de algunos, o la opinión de algunos, decir, es que no hay oposición, es que debemos de tener a un personaje que contrarreste al observador. ¿Sabes qué? No va a haber ningún personaje que lo contrarreste. ¿Por qué? Porque ya es presidente. Sí. Los debates se dan entre iguales. Sí, no. ¿Qué va a pasar? Que lo vamos a seguir haciendo víctima. Lo que tú siempre has dicho y reafirmo, necesitamos sistemas, instituciones, Sí. no personas. Entonces sí necesitamos buscar a 300 líderes para pues ahí el está la Congreso oportunidad. Federal y Ciudadanos, locales. hoy México nos necesita con ganas y con trabajo. Hay que entrarle. Hay que entrarle y hay que entrarle bien, Pero en positivo. pero hay que conocer. Construyendo. Olvídense de dañar, de vilipendiar, de enojar, de separar. Tenemos una obligación de unirnos por este país y apoyar a los que hoy están en el gobierno, o sea, apoyarlos para que se orienten en lo que estén haciendo bien. en lo que estén haciendo bien. Sí, Entonces, cabe señalar lo que hay que dar más claro, pero que no sea eso nada más nuestra tarea. Exacto. Pues bueno, pues esto, gracias Fernando Gracias por a este ti. tiempo, gracias a ustedes, espero que este programa genere esta conciencia
y cultura, que es súper importante. Gracias al canal, gracias Fernando, de veras otra vez, siempre que platico contigo me quedo con un muy buen sabor de boca y con esperanzas de que las cosas son posibles. Gracias a Miguel Bait por este canal que abre cada día más oportunidades. Alex, gracias en los controles. Y yo soy Javier Moreno, el programa Siempre Crecimiento Empresarial se enfoca hacia un crecimiento de personas, que las personas son las que forman la empresa, y les agradezco su tiempo. Gracias Fernando nuevamente. Gracias. Y nos seguimos viendo en la siguiente sesión de este programa.